que aquel loco aquella vez decía esto y tal cosa, ¿verdad? Entonces, tengan la sensatez de que van a aprender mucho con nosotros y por supuesto cuando el doctor así también oportunamente lo estime, pues vamos a estar en la mejor disposición y disponibilidad para apoyarles con los laboratorios o los famosos repasos de alguna manera, ¿oyeron? Entonces vayan haciendo sus anotaciones, vayan haciendo todo lo que consideren ustedes concerniente al curso y pues en un momento oportunamente, pues vamos a desarrollar el mismo, ¿oyeron? Entonces, por mi parte, es efectivamente lo que les tengo que trasladar a esta hora de la tarde, noche, estimados amigos, compañeritos, y pónganse las pilas. Ese sería el llamado a aquellos compañeros que van a evaluación de retrasada con nosotros. Ya saben, cualquier duda, inquietud que tengan respecto a eso, pues lo pueden manifestar. Veamos, Mariel, antes de que tengamos aquí a nuestro docente titular, yo creo que levantó la mano. Todos, una consulta con las notas, ¿cuándo las vamos a lograr ver? Porque es que si ya las subió yo no las he visto, ¿verdad? Ay, no, hombre, ahí estamos mal. Todavía no. Recuerda lo que les dije la vez pasada, que de forma tentativa para estos días probablemente se las pudiese compartir, pero son notas preliminares, no son notas oficiales. Estamos. Ya las oficiales en su momento oportuno, cuando notifiquen de coordinación a subirlas, pues inmediatamente ustedes las van a poder ver. ¿Oyeron? Porque no siempre son 15 días, esto es un poquito más. Ahí sí que depende mucho, ¿oyeron? Entonces tengamos la empatía, yo les voy a compartir sus notitas, si siguieron a detalle las instrucciones, enhorabuena, ¿oyeron? Les va a aparecer su nota, si no, siempre el problema que tenemos que aparece en NSP la gente porque no siguen instrucciones, es tan simple, compañeritos, ¿oyeron? Entonces eso es para contestarte, María. Bueno, chicos, entonces en lo que tenemos ya la intervención de nuestro docente titular, veamos si todavía no lo veo por acá. No sé si tienen alguna duda, alguna preguntita de repente en lo que tenemos la intervención de su docente titular, la podemos solventar en este pequeño espacio que tenemos siempre, ¿verdad? Así que toda vez ustedes lo consideren oportuno. A ver. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Esa segunda retrasada es de los del año pasado, ¿ah? Sí. Si ganaron ustedes su derecho penal 1, tranquilos, ¿verdad? Solo preocuparse penal 2. Ya. Gracias, licenciado. Claro, con mucho gusto. Veamos por ahí alguien más que tenga alguna duda concerniente a la parte académica, alguna cuestión por ahí que desee que se le pueda solventar, puede hacerlo en este momento, para que tengamos, por supuesto, la intervención de su docente titular. No sé, ustedes son los que mandan. A ver, Lucía, por favor. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, ¿se le puede hacer alguna preguntita sobre el examen o no? Tienen pues saber qué pasó con el examen. Solo era, es que no sé, me surgió una duda sobre 2 preguntas que venían que era casi lo mismo, pero no sé si se la puedo decir. Sí, pues, pero de las 2 solo es una porque me dijo solamente una. No, pero esa es la pregunta. Veamos, pues, ¿qué les pasó en el examen? A ver. Es que escuché, doctor. Había una pregunta que decía que un delincuente, ¿verdad? Con un arma asaltó a un señor, ¿verdad? Pero este señor al ver así que lo estaban asaltando, le dio un infarto. Entonces el señor se murió del infarto, de la impresión, decía, ¿verdad? Pero la pregunta era, usted como fiscal del Ministerio Público advierte que hay un delito. ¿Qué delito hay? ¿Y qué delito es? A ver. Entonces, es que esa es la duda. Y porque, o sea, ahí yo podría decirle que hay un homicidio, ¿verdad? Porque tal vez no lo mató con el arma, pero al final el señor se murió del susto de que lo estaban asaltando. Y eso fue lo que se les explicó en el repaso, ¿se recuerdan? Exactamente, entonces ahí estamos bien. ¿Y la siguiente cuál será?
Pues la siguiente era similar, la siguiente era similar, pero ahí no era fiscal del Ministerio Público. O sea, ahí la otra decía de que el señor había visto era un agente de la policía privada, ¿verdad? Y había visto a su esposa, creo yo, de la mano con otro cuate, y entonces él también lo amenazó con su pistola, ¿verdad? Pero la pistola no fue disparada y el señor igual murió. ¿Y qué delito tenemos entonces? También era homicidio. Exactamente. Recuérdense que como les había comentado yo en ese pequeño espacio de laboratorio que tuvimos, un repaso, pues, que el momento consumativo siempre se da, por ejemplo, en este tipo de delitos, solo con el simple hecho de que exista una persona que haya fallecido, o sea, una persona que haya muerto. A pesar de que los tipos característicos indican que la persona portaba un arma de fuego, sin embargo, no se configura el tipo, alguna grabación, alguna situación específica. ¿Por qué no accionó el arma? Sin embargo, la persona se muere de un infarto, de un susto, pues entonces podríamos catalogarlo como un homicidio simple, un homicidio, ¿verdad? A pesar de que no exista la voluntad de la persona de accionar el arma, pero como les dije en ese momento, ya tenemos al doctor acá en sesión, entonces lo platicamos luego. Doctor, muy buenas noches, le cedo el uso de la palabra. Con permiso, compañeros. Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la sesión de clase del día de hoy con la agenda que se les hizo llegar. Principiamos a tratar los delitos denominados contra el patrimonio. Los últimos delitos que estuvimos viendo, les decía y les comentaba que eran delitos que tenían muy poca o casi ninguna incidencia en la vida jurídica de nuestro país. Sin embargo, hoy es lo contrario. Los delitos que vamos a principiar a ver hoy son los que más incidencia tienen. Entonces vamos a tocarlos pues uno por uno, lo más despacio que sea posible, porque son los que tienen la mayor incidencia, al igual que los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Aquí estamos hablando de los delitos contra el patrimonio: robos, hurtos, estafas, extorsiones, asociación indebida, usurpación, etcétera, hasta llegar a los daños. De tal manera que, si ustedes se dan cuenta, pues son delitos muy comunes, digamos, en nuestro medio de cultura, y son de los que están llenos los tribunales de justicia del país de casos de esta naturaleza. Entonces les vamos a dar un tratamiento pues más pormenorizado, es decir, algo pues más detallado en cada uno de ellos. Principiamos entonces en la sesión de hoy, en atención a la agenda que se les hizo llegar. Quisiera hablar de unos aspectos de tipo común, de tipo general en cuanto a estos delitos. Por ejemplo, el bien jurídico tutelado, como primer tema. Pues la verdad es que Guatemala, la legislación penal guatemalteca, presenta el nominativo más aceptado por las diferentes corrientes doctrinarias y los diferentes tratadistas. Anteriormente, en la legislación penal nuestra, antes del Código Penal vigente, se hablaba de delitos contra la propiedad. Y hoy hablamos de delitos contra el patrimonio. Entonces la discusión en la doctrina era qué es más acertado. Si hablar de delitos contra la propiedad, hablar de propiedad, o delitos contra el patrimonio. Hay unidad de criterio, creo yo, en la mayoría de doctrina en cuanto a que es mucho más acertado hablar de delitos contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque el término patrimonio es mucho más amplio que el término propiedad. Es decir, en los delitos contra la propiedad
o la propiedad per se, la propiedad misma, está contenida dentro de los delitos contra el patrimonio. Es decir, el patrimonio es definitivamente un concepto mucho más amplio que acepta dentro de su medio no solo delitos que atentan específicamente contra la propiedad, sino delitos que puedan atentar contra la propiedad intelectual, por ejemplo. Y todas las formas que puedan darse dentro de este tipo de infracciones. Entonces, en cuanto al bien jurídico tutelado, creemos que Guatemala la legislación nuestra es muy acertada en cuanto a hablar de delitos contra el patrimonio y no de delitos contra la propiedad, que era como lo establecen algunos códigos penales en Latinoamérica, como lo establecía Guatemala antes, pero creo que definitivamente el término patrimonio es mucho más aceptado. Muy bien. Otro punto, es decir, ¿a qué tipo de bienes se afecta dentro de este tipo de delitos? Insisto, aquí estamos hablando básicamente de robos, de hurtos, de estafas, apropiaciones indebidas, extorsiones, chantajes, daños. ¿Cuáles son los bienes sobre los que recaen este tipo de delitos? Regularmente hay dos tipos de bienes: los bienes muebles y los bienes inmuebles. La mayoría de delitos contra el patrimonio recaen sobre bienes muebles. ¿Qué son bienes muebles? Bienes muebles entendemos como tales aquellos que son susceptibles de trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Son bienes muebles los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Por ejemplo, una mesa, un escritorio. Dentro de esos bienes muebles está, por ejemplo, los vehículos, automotores, los carros. Pero también se consideran para efectos penales bienes muebles los semovientes, por ejemplo, o sea, los animales. Los animales incluso, y aquí hay que tener cuidado, porque si ustedes estudian y analizan las normas civiles, se cree y se considera que los semovientes que están al servicio de la finca, como la yunta de bueyes, por ejemplo, que jalan el arado, se consideran como inmuebles. Eso es en derecho civil, no en derecho penal. Para efectos penales, para efectos de nuestra ciencia, nuestra disciplina, los animales son todos considerados bienes muebles, es decir, que pueden ser objeto de robo, de hurto, etc. También se consideran bienes muebles los gases, la electricidad, el agua, siempre y cuando estos puedan ser envasados y trasladarse de un lugar a otro, como el gas lo pueden envasar. La electricidad se puede trasladar a través de los cables, de los alambres de un lugar a otro, la energía eléctrica. Entonces el agua, por ejemplo, también se puede trasladar. Entonces se consideran bienes muebles. La mayoría de delitos contra el patrimonio se caen o recaen sobre bienes muebles. Son pocos delitos, por no decir dos, los que recaen sobre inmuebles. ¿Cuáles son los inmuebles? Inmuebles contrario censo.
son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, como un terreno, como una casa, como un lote, pues un sitio, una finca, ¿no? Esos son bienes inmuebles. Y recaen sobre bienes inmuebles específicamente las usurpaciones y el delito de daños. El delito de daños puede recaer sobre muebles o sobre inmuebles. Pero ¿por qué vale la pena estar comentando esto y hacer algunas reflexiones? Porque si ustedes se dan cuenta, escuchen cómo habla la gente común y corriente dentro de nuestro medio de cultura en nuestro país. Regularmente ustedes han oído hablar o han oído decir, me robaron mi casa, es que me robaron un terreno, es que me robaron un lote, es que me robaron un sitio, me robaron una finca. Y técnicamente hablando, no se pueden robar las casas, no se pueden robar los lotes, no se pueden robar las fincas. ¿Por qué? Porque son bienes inmuebles. Y para ser objeto de robo, de hurto, se necesita legalmente que sean bienes muebles. Entonces, vale la pena pues advertir eso. Otro elemento, el elemento subjetivo. En cuanto a delitos contra el patrimonio, estos delitos son eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para llevarlos a cabo, para cometerlos. Si no imposible, si es improbable que se hable de un delito contra el patrimonio por negligencia, por imprudencia o por impericia. Incluso, imagínense ustedes un robo por imprudencia, robo por impericia, es difícil. O sea, estos delitos obviamente son delitos eminentemente dolosos. Son delitos de resultado. Son delitos de resultado y esto significa que siendo delitos de resultado aceptan el grado de tentativa. Es decir, estos delitos pueden caer en grado de tentativa. Va a haber un robo, un hurto en grado de tentativa. En cuanto a los sujetos, sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo también cualquier persona, siempre que sea propietaria o poseedor del patrimonio pues que se ve afectado en estos delitos. En la parte final de este tipo de delitos, artículo 280 y 281 específicamente, el Código Penal nuestro habla de disposiciones comunes para estos delitos. Y en cuanto a las disposiciones comunes se refiere básicamente a dos circunstancias. El 280 que se refiere a las excusas absolutorias y el 281 que se refiere al momento consumativo. ¿Qué son unas y a qué se refiere lo otro? Veamos, excusas absolutorias. Las excusas absolutorias, lo hemos dicho o explicamos en Derecho Penal 1, son eximentes de responsabilidad penal por razones de parentesco y causas de política criminal del Estado. En este tipo de delitos caben las excusas absolutorias que eximen de responsabilidad penal cuando el hurto, el robo con fuerza en las cosas, las estafas, las apropiaciones indebidas y los daños se dan, por ejemplo, entre marido y mujer, entre esposos. Entre esposos, entre marido y mujer, no hay responsabilidad penal por un delito de robo, por un delito de hurto. Cuando se da entre padres e hijos,
cuando se da entre hermanos, si estos viven en la misma casa, viven juntos. ¿Qué significa? Que no hay responsabilidad penal, pero ¿cómo así? Y esto pues impacta, si ustedes no lo habían oído, dirán, bueno, quiere decir que si yo le robo a mi hermano no tengo responsabilidad. No, responsabilidad penal no. Hay una excusa absolutoria. ¿Por qué? Sencillamente porque el Estado de Guatemala, al igual que otras legislaciones y otros estados, en relación a esto, prefirieron proteger la integridad de la familia, y crear una excusa absolutoria con el fin de mantener la integridad de la familia como base fundamental de la sociedad. Entonces, no hay responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad civil. Es decir, no hay robo, no se puede penar el robo entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos, entre esposos, pero obviamente sí hay responsabilidad civil. O sea, no se puede castigárseles penalmente, pero sí tienen que devolver pues lo que se llevaron pues como daños y perjuicios, ¿no? Y eso es lo que explica el artículo 280. El artículo 280 dice exentos de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a responsabilidad civil por hurtos, robo con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios, o sea, marido y mujer, ¿no? Esposo. 2. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, padres, hijos, nietos, padres, abuelos. 3. El consorte viudo respecto de las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge mientras no se hayan pasado a poder de tercera persona o de otra persona. Y 4. Lo que les decía, los hermanos, si viviesen juntos. Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Si hay extraños que participan en el delito, sí responderán penalmente por los mismos. Eso es en cuanto a disposiciones comunes en la responsabilidad penal. Luego el artículo 281 se refiere al momento consumativo. Pregunta es, ¿en qué momento se consuman estos delitos? ¿En qué momento se consideran efectivamente consumados? En la doctrina básicamente hay 3 teorías. 2 teorías que son extremistas y una tercera que es, digamos, intermedia. Una de las teorías extremistas es la teoría del contacto. Dice que estos delitos contra el patrimonio se consuman o se han de considerar consumados cuando el sujeto activo, con solo que el sujeto activo tenga en contacto o se contacte con el objeto del delito. En ese momento está consumado. Es decir, si usted, por ejemplo, pues quiere llevarse un libro para la biblioteca de su casa, aprovechando que no esté el compañero, usted toma el libro. Solo en el momento de hacer contacto con el libro, el delito de hurto está consumado. Esa es la teoría del contacto, es un extremo. La otra teoría extremista dice que estos delitos se consuman hasta que el sujeto activo del delito lleva el mismo hasta el lugar que le tenía destinado. Si se tratara de un libro que usted, por ejemplo, lo quiere llevar a la biblioteca de su casa, a su librera particular, hasta que esté colocado en la librera. Imagínense ustedes, ese es el otro extremo. Entonces son dos teorías extremistas pues que han perdido realmente
por lo mismo, pues mucha vigencia. Regularmente la más importante, la más aceptable, es la teoría de Pesina, porque fue el tratadista Pesina quien la creó, y es una teoría intermedia que dice que estos delitos se deben considerar consumados desde que el sujeto activo los tiene bajo su control después de haberlos desplazado. Desde el momento en que los tiene bajo su control después de haberlos desplazado del lugar donde estaban o de donde lo tenía el sujeto pasivo. Ahí se considera. Esa es una teoría intermedia que es precisamente la que acoge el artículo 281 del Código Penal de Guatemala. El artículo 281 de nuestro código es de momento consumativo. Escuchen esto. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente los tenga el bien bajo su control después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos. O sea, para nuestra legislación en Guatemala, estos delitos contra el patrimonio, robo, hurto, apropiación indebida, etcétera, se consideran consumados, dice, después, desde el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aún cuando lo abandonare o lo desapoderaren de él. Ese es el momento consumativo. Muy bien. Esto, digamos, son elementos comunes a estos tipos de delitos. Se discute también un poco en la doctrina cuál es el delito tipo, el delictipus penale, la figura central o la figura genérica en los delitos contra el patrimonio. Al principio se consideró que podía ser el delito de robo. Sin embargo, hoy día hay unidad de criterio en la doctrina en que el delito tipo, el delito genérico, el delictipus penale, como dirían los alemanes, es el delito de hurto. El robo es el más grave, pero no es el delito tipo. El delito tipo es el hurto. Y en la legislación penal guatemalteca principia precisamente este tipo de delitos a partir del artículo 246. 246 pues habla del hurto. El robo, les decía, es el más grave, pero no es el tipo. Ahora, ¿por qué es el robo más grave? ¿Por qué consideramos que el delito de robo es el más grave de todos los delitos que atentan contra el patrimonio? Porque cuando se da un delito de robo, el robo se caracteriza por la violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Pero ese tipo de violencia puede ser una vis absoluta, es decir, una violencia material absoluta o una vis compulsiva, es una violencia psicológica. En todo caso, lo que sí es cierto es que en el robo, dicen los tratadistas, no solo se está atentando contra el patrimonio de la persona, sino también se atenta contra su integridad personal y contra su propia vida. Imagínense cuando en la calle a alguien le dan un leñazo para quitarle la cartera. Claro, le están robando, pero el atentado no solo es contra su patrimonio, ponen en riesgo su integridad personal y su vida. O cuando le ponen un arma, pues amenazando lo que, si no entrega el dinero, pues le hará un balazo. Entonces, eso es lo que hace que el robo sea la figura más grave. Muy bien. Ya estamos entonces en condiciones, después de hacer este análisis general de todos los elementos característicos de estos delitos,
pues de ir haciendo un somero análisis de cada uno de ellos en particular. Pero nos vamos a dar cuenta de que hay una identificación tipológica en la legislación guatemalteca en cuanto al hurto y el robo. Es decir, las descripciones de los diferentes tipos penales prácticamente son las mismas. Se habla de hurto agravado, asimismo se habla de robo agravado. Luego se habla del hurto de uso. Luego allá se habla del robo de uso. Se habla del hurto de fluidos y del hurto impropio. Allá se habla del robo de fluidos y del robo impropio. Las figuras delictivas obviamente son lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es los elementos constitutivos de uno y de otro. En el robo vamos a ver más adelante que se caracteriza obviamente por la violencia. Contrario censo, en el delito de hurto no hay ningún tipo de violencia. El artículo 246 del Código Penal describe el hurto como quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Eso es la definición que da el Código Penal guatemalteco del hurto. Quien tomare, usa el verbo tomar. Cuando habla del robo, vamos a ver, usa el verbo apoderarse. Acá es el verbo tomar, porque no hay violencia. Sin la debida autorización, dice, una cosa mueble, o sea, el objeto sobre el que recae el hurto es el mueble. Es aquella que puede trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Una cosa mueble total o parcialmente ajena. Y luego habla del hurto agravado. El hurto se agrava, dice, uno, cuando es cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Dos, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de un peligro común. Es decir, quien aprovecha un temblor fuerte, por ejemplo, o un terremoto para llevarse las cosas de otro. Eso sería un hurto agravado. Tres, cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. Es decir, cuando se comete este delito en el interior de una casa, de una morada, de una habitación, se habla de un hurto agravado, excepto si concurre, si concursa con el allanamiento de morada. 4 dice, se agrava el hurto cuando se comete usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. 5. Se agrava el hurto cuando participan en su comisión 2 o más personas. Si participan 2 o más personas, o sea, de 3 en adelante, se agrava, dice, o bien una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. 6. Se agrava cuando el hurto fuere objetos o dinero de viajeros. Si se trata de objetos o dinero de viajeros, se habla de un hurto agravado y se realizara en cualquier clase de vehículos o estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Se habla también de hurto agravado cuando fuere de cosas religiosas o militares de valor científico, artístico o histórico o destinadas al uso u ornato público. Se agrava también, numeral 8,
si el hurto fuere armas de fuego. Si el objeto hurtado fueren armas de fuego, será un hurto agravado. Se agrava también si el hurto fuere de ganado. Si lo que se hurta es ganado, es una figura agravada. Es lo que en la doctrina se llama abigeato, el hurto de ganado. Y 10 dice, se agrava el hurto cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. Y luego se adicionó en el año 96 a través del decreto 3396 un numeral 11. Y vean lo que dice. Se agrava el hurto cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública, en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos, con destino a su venta, realización o desarme. Y dice, serán solidariamente responsables con los autores del hurto los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Esta fue una adición que se hizo para hablar del hurto agravado de vehículos, especialmente pues cuando los mismos se llevan a talleres o a negocios en los cuales se desmantelan, por ejemplo, para vender como las partes de los mismos. Muy bien. Luego el 248 habla del hurto de uso. El hurto de uso no es más que eso mismo, hurtar una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y devolverla o dejarla abandonada. Ese es el hurto de uso. El hurto de uso tiene o conlleva un dolo específico, o directo de uso. Y dice así, artículo 248, hurto de uso. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuare su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar un plagio o secuestro, o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan al otro delito. Muy bien, eso es en cuanto al hurto de uso, que decía pues llevarse una cosa total o parcialmente ajena, un mueble, con el único fin de usarlo y luego devolverlo. Y luego tenemos el hurto de fluidos. Quien ilícitamente, dice, sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno. Era lo que les decía. Aquí se consideran como delitos de hurto, pues también cuando el objeto del hurto puede ser la energía eléctrica, el agua o el gas, siempre y cuando sean susceptibles de ser envasados y de trasladarse de un lugar a otro. A eso es lo que se le llama hurto de fluidos. Y luego se habla del hurto impropio.